Y esto nos lleva a pensar qué está pasando con todo este asunto del Me Too y de estas denuncias que se lanzan por redes sociales. Ahora ves la última contra el señor Joe Biden, ¿no? En Estados Unidos, quien es candidato y ser una mujer. Es que una vez me olió el pelo y me besó en la cabeza. Entonces el señor dice, pues no me acuerdo de haberlo hecho, ¿no? Digo, entonces, y capaz de que es cierto, capaz que no es cierto, pero parece que es algo que ocurrió hace décadas, ¿no? A ver, Álvaro, ustedes hicieron un estudio sobre esto. Sí, lo que hicimos en Mercados.0 en la revista fue analizar, tratar de dejar, y lo discutíamos hoy el equipo editorial, y nosotros fue un trabajo que la verdad es que me quito el sombrero por el equipo editorial. Lo que hicieron fue tratar de dejar de lado toda la información de si estás a favor o en contra y nada más analizar las acusaciones y tratar de entender cómo se construyen las acusaciones, y nos centramos en dos hashtags que son los más relevantes para la industria en la que estoy yo, pero que son también los primeros que se crearon, que es MeToo Creativos y MeToo Agencias MX. Y nos centramos en estos dos hashtags, insisto, porque fueron de algunos de los primeros que empezaron a agarrar tracción y mayor volumen. Entonces lo que se hizo fue analizar alrededor de 200 denuncias. 200 denuncias y meternos a los datos para entender cómo se construyen las denuncias. Y de qué se trata y de qué se quejan, cuál es la queja que lo origina y cuál es el contexto en el que sucede. Insisto, no es un tema de darle un juicio de valor si están bien, si están mal, si el hombre está bien, si el hombre está mal o la mujer está bien o mal. Es analizar la información. Analizar la información, porque ciertamente es un tema muy delicado, muy difícil de tratar, y que lo que nosotros veíamos es que inmediatamente los medios que se metían, inmediatamente se empantanaban en eso, claro, y se perdía el análisis de qué estaba pasando. Entonces, bien, lo primero que vimos era cuál es el género de los denunciantes cuando hablas de MeToo creativo. Voy a dar muchísimos datos, entonces acompáñenme. En el caso de los creativos, que está muy ligado también al de los músicos, 98% de los casos las quejas fueron de las mujeres. Cuando hablamos de MeToo agencias, que tiene que ver con empresas, hay un porcentaje interesante de quejas que vienen de hombres, eso vale la pena decirlo. Ahora, cuando hablábamos de las quejas, de las acusaciones en el segmento creativo, 90% de ellas, Eduardo, eran anónimas. O sea, anónimos totales. Anónimos, bien, bien. 9 de cada 10. Solamente 8% de las denuncias tuvieron nombre, donde se acusa, el acusador era muy claro en decir: yo acuso a fulano o a sutana de que me hizo esto, y digo mi nombre y el suyo. En la mayoría de los casos, 9 de 10, lo que veíamos es que la acusación era anónima y sí se mencionaba el acusado. ¿Qué es el gran riesgo de las redes sociales? ¿Qué es el gran riesgo de las redes sociales? Que puede ser por un anónimo no más de venganza o no más porque me caes mal. Puedes arruinar la vida de alguien. Sí, por supuesto, ¿no? Porque me despidió mi jefe, ya sé, lo voy a acusar de hostigamiento sexual. No voy a decir quién soy, pero le voy a armar un lío. Claro, y se suma a una injusticia, a otra injusticia, ¿no? Porque claramente las mujeres tienen derecho a trabajar en paz y que no las estén acosando, y por supuesto no hablemos de violencia sexual. Que sin entrar en ese tema, porque dice nos desviamos y nos vamos a otro, sí, hay desventajas y ventajas del anonimato, ¿no? Por supuesto. No es como que plenamente... No es ni plenamente bueno ni plenamente malo. Ahora, fíjate esto muy interesante. Cuando analizamos las 200 quejas, lo que encontramos es que en 26% de los casos se mencionaba alcohol en las quejas. Que ese es un dato muy interesante. 23% tenía que ver con acciones que sucedieron fuera de la oficina, que estaban ligadas a la oficina y que después se extendieron a bares, antros, casas de particulares. O sea, fiestas. Yo hubiera pensado que más, ¿eh? Fíjate ¿No que... te parece bajo, Eduardo? ¿20? Híjole, si sumas los dos, sacas el top to box, ese es 47%. Sí, ya estás hablando del 47%. Es altísimo. De que fue una fiesta donde había alcohol involucrado. Sumando las dos barras. O sea, las famosas fiestas de la oficina. No, exactamente. Las terribles. Porque le sumas que... Porque todo el mundo empieza a beber como loco. En 16% de los casos se suma la mención de fiesta y convivio. Entonces, ya que lo sumas, 7 de cada 10 tienen que ver con estas actividades. Sí, ya estás en 7 de cada 10. Es una situación social donde generalmente hay alcohol o una droga involucrada. En esos casos, insisto, esto es lo que las mujeres declararon. Las mujeres declararon: en estas circunstancias se dieron estas instancias de acoso o de supuesto acoso, hay que decirlo, ¿no? Que bajo ninguna circunstancia deben darse. No, por supuesto, no. El alcohol, las drogas y la fiesta crean un ambiente a veces muy propicio. O para
o para malinterpretar señales que una persona le lance a otra. Exactamente. La verdad. Y que claramente ellas así lo vivieron y lo están diciendo en sus quejas, ¿no? Pero lo interesante es que cuando analizas las quejas, estos factores siempre están presentes, o bueno, 7 de cada 10 están presentes. Ahora, este es interesante, 19% de los casos se mencionó despido, renuncia o impacto laboral del denunciante. Entonces, hay un temor dicho por las mujeres de que estas denuncias y que estas situaciones están ligadas al despido. Y decían, bueno, es que si no iba a la fiesta, sentía que me despedían o que me podían despedir. Oye, pero más que el despido, al ámbito laboral. Exactamente, ¿no? Están ligadas al ámbito laboral. Ahora, cuando hablas del tipo de acusaciones, 79% de las acusaciones tienen que ver con acoso sexual, 34%, 33% acoso laboral, después, y este me preocupa mucho, 31% acoso por plataformas digitales. ¿Qué es eso? Pues que te estén mandando WhatsApps. Okay. Les tengo que decir, o sea, el análisis de esta información, yo respeto mucho al equipo editorial, conformado la mitad por hombres, la mitad por mujeres. Analizar la información, no sabes lo difícil que fue, y me decían esta mañana, pues es que de repente las denuncias eran durísimas, cosas muy crudas y acciones, curiosamente, tanto hombres como de mujeres, porque no todas las acusaciones fueron de mujeres a hombres, sino también hubo de hombres a mujeres y de mujeres a mujeres. Tiene sentido. Muy fuertes, ¿no? Maltrato psicológico 30%, abuso laboral 13%, y el que más me preocupa a mí es violencia física con el 8%, que no deberían de estar presentes estas cosas. Cuando hablamos de acoso laboral, acoso por plataformas digitales, maltrato psicológico, abuso laboral y abuso de autoridad, estás refiriéndote a que esto lo puede sufrir tanto un hombre como una mujer. Exactamente. Ya cuando hablas del 78% de las denuncias que son por acoso sexual, pues eso te lleva siempre a concluir que la mayoría de las denuncias son de mujeres. Exactamente, exactamente. Ahora, cuando nos fuimos y analizamos el hashtag de MeToo Agencias MX, lo que encontramos es que 96% de los casos, las denunciantes eran mujeres y el 2% hombres. Empezamos a ver que aparecían hombres en las quejas. Y las acusaciones, en este caso, 85% eran anónimas. ¿Nos puede recordar ese universo de Agencias MX? Son dos universos. El primer universo es de creativos, es de personas que trabajan en las áreas creativas. Artísticas, agencias de publicidad, agencias de mercadotecnia, que tienen que ver con el ámbito creativo. Y en el otro caso de agencias, MeToo Agencias, son personas que trabajan dentro de agencias de mercadotecnia, de publicidad, de promoción, de BTL, de todas las disciplinas que tienen que ver con el espacio creativo. Pero ahorita, si te fijas, MeToo Agencias tiene más que ver con, de algún modo, la cara corporativa o la cara empresarial. Sí, son más chambas administrativas. Exactamente. Que creativas, por decir así, ¿no? Sí, pero vamos, la acusación tiene más que ver contra directivos con la empresa, cosas así, ¿no? Las supuestas vejaciones o los supuestos acusaciones, y también, a su vez, pues las personas supuestamente defendiéndose, ¿no? Es que no puedes dar nada no puedes legalmente decir si sucedió o no. Ahora, 85% en ese caso fueron anónimas, y aquí vimos un aumento de denuncias firmadas cuando hablas del tema corporativo, 14%. Ahora, ¿con qué tenían que ver? El lado empresarial, fíjate cómo cambia. 19% tenían que ver con misoginia. 17% dijeron que el Departamento de Recursos Humanos actuó como cómplice. En el 15% se mencionó despido, renuncia o impacto laboral. Y aquí empieza a aparecer injustificado para el denunciante. Que también hay una diferencia en que yo diga X o Y es misógino a hubo un acoso. Hay una gran diferencia, ¿no? Claro. Aquí lo que vimos es que tenía más que ver con la profesión. Veíamos que los convivios en 14% de los casos aparecieron, y la mención de denuncias ante recursos humanos acompañadas de alcohol y drogas muy presente en las acusaciones. Entonces, naturalmente, esto empieza a llamar la atención. Ahora, en 6% de este hashtag hubo acusaciones a mujeres. Y eso es interesante, cómo cuando pasamos del ámbito creativo al ámbito de Agencias MX, empezó a haber acusaciones más hacia mujeres y de despidos, ¿no? Pero aquí realmente lo que no estás viendo es tanto el acoso sexual, sino el acoso laboral. Un tratamiento injusto. Ciertamente, es ciertamente. Pero ahora lo que llama la atención aquí es que aún queda mucho para hacer, porque estamos viendo denuncias en redes sociales, pero no denuncias ante las autoridades.
Pues tendríamos que ver cuáles Bueno, de es que- estas en redes sociales, por ejemplo, en sido- paralelo. Porque en este país se vas a la hicieron. autoridad de denuncias y generalmente no pasa nada. Es muy Ese- ese complicado. es Porque en un la país verdad. donde el 99% de los delitos se comete con absoluta impunidad, digo, Incluso hasta Eso es temas de alarmante. violación. Imagínate, si probar Sí. la violación es complicado, Sí, el sí, acoso. sí. Es alarmante que te sientas tal vez más seguro denunciando en redes sociales que ante Que las es, autoridades. Mira, ciertamente lo que vemos aquí, insisto, es que lo que hicimos fue, este es un estudio de qué dijeron los denunciantes, nada más, puro y duro y frío. Está No bien. es un tema si son ciertos, si no son ciertos, si estamos a favor o en contra, pero es una radiografía de qué está diciendo la gente, los denunciantes, ¿no? pero que hay un problema allá afuera, hay un problema Claramente. mayúsculo No hay duda, no hay que duda, siempre no se hay había duda. ignorado y que ahora se está hablando y la autoridad como que no Curiosamente, escucha. la única que no se ha pronunciado es la autoridad. Sí, Qué curioso, claro. ¿no? Regresamos después de esto.